Narciso era un joven muy guapo, del que todas las doncellas y ninfas estaban perdidamente enamoradas. Él, presumido y vanidoso, las rechazaba y despreciaba, diciendo que eran poco para él. Entre las ninfas a las que Narciso había rechazado estaba Eco. Eco, a su vez, había sido castigada por Hera, la mujer del dios Zeus, por haberla distraído mientras éste se iba de correrías con otras mujeres. Y como castigo, había dejado de ser capaz de hablar con normalidad. Solo podía pronunciar las últimas palabras de aquello que oía. Por eso, hoy este fenómeno tan divertido de ver cómo nuestra voz vuelve a nosotros de forma repetida se llama eco. La cuestión es que tras ser castigada por Hera, Eco se fue a vivir solitaria a una cueva. Un día se paseaba por allí Narciso. Eco le vio y sintió un amor inmenso. Como no podía hablar, no se atrevió a acercarse a él. A Narciso le gustaron mucho aquellos paisajes, así que empezó a visitarlos con frecuencia. Eco siempre le esperaba con mucha impaciencia y cuando llegaba, permanecía escondida. Un día, sin querer, hizo algo de ruido con unas ramas y Narciso la descubrió. «¿Qué haces por aquí? ¿Por qué me sigues?», le preguntó Narciso. Como Eco solo podía repetir las últimas palabras que se le dirigían, solo acertó a decir «me sigues, me sigues». Narciso empezó a reírse escandalosamente, y más aún cuando se enteró de que la ninfa estaba locamente enamorada de él. Avergonzada y triste, Eco volvió a recluirse en su cueva. Lo que no sabía Narciso es que Némesis, diosa griega de la justicia, había presenciado toda la escena. Decidió, por tanto, vengar a Eco y a todas las otras doncellas y ninfas a las que Narciso había menospreciado. Un día de caza, Narciso sintió mucha sed y se acercó a beber a un río. Allí vio su imagen reflejada por primera vez. Se quedó pasmado por su propia belleza y se dio cuenta de lo enamorado que estaba de sí mismo. Allí se quedó paralizado para el resto de su vida. Otras versiones dicen que se ahogó en el agua tratando de alcanzar su reflejo. En ese mismo lugar donde Narciso terminó sus días, víctima de su prepotencia y su vanidad, apareció una hermosa flor, a la que hoy conocemos por ese nombre, Narciso. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Sí, hoy hablo de selfies, de autoafirmación o de narcisismo. Es una pregunta frecuente sobre el selfie, tanto entre sus detractores como en sus defensores. Esta semana he leído un intenso y largo artículo académico de los psicólogos Valentina Boursier, Francesca Giola y Mark Griffiths, que a través de un trabajo de investigación analizan el fenómeno selfie. También, y eso me fue muy útil, un vídeo del doctor en psicología Todd Grande, muy interesante y muy directo. Si eres de esas personas, te avanzo, si eres de esas personas que alguna vez has compartido un selfie en tus redes sociales, ya te avanzo, que en principio no hay nada patológico en todo eso. Yo creo que la palabra autorretrato quizá tenga poco glamour y por eso hablamos tanto de selfie. RAE lo introdujo, el vocabulario inglés selfie, españolizándolo, lo llamaron selfie, sin acabar en E, sino acabado en I, definido como autofoto. Recuerdo un viaje que tuve la suerte de ver la que en aquel momento, por lo menos, era la mejor exposición de selfies del planeta, en la Saatchi Gallery de Londres, un lugar que os aconsejo mucho visitar siempre que podáis. Allí vi que el primer autorretrato fotográfico data nada menos que de 1920. El fotógrafo Joseph Byron y su colega Ben Falk sostenían la cámara que disparaba el primer selfie documentado en la Quinta Avenida de Nueva York. La tenían que sostener entre dos de lo grande y pesada que era. Ahí lo dejo todo. Pero bueno, los autorretratos existen desde el siglo XV. Llegaron con la mejora y el abaratamiento de los espejos que en aquel momento solo podían tenerlo los reyes y los príncipes. Entonces muchos pintores, escultores, grabadores probaron alguna forma de autorretrato.
Se cree que Retrato de un hombre con turbante, de Jan van Eyck, de 1433, podría ser el primer autorretrato. Bien, ¿qué nos dice el estudio de los selfies de los mencionados psicólogos anteriores? Bueno, hay una primera parte que dice que el uso de redes sociales por parte de jóvenes activos y creadores de contenido visual, que son la base de este estudio, proporciona un medio fácil para lograr ciertos objetivos narcisistas de autopromoción, búsqueda de atención y para socializar también con experiencias de autoobjetivación. La autoobjetivación es cuando son los propios usuarios quienes intervienen en la red y dejan rastros de sí mismo, que es algo que hacemos todos. Además, los hallazgos confirman también la participación de las mujeres en las preocupaciones sobre la apariencia y las prácticas relacionadas con la imagen corporal y en hombres con la objetivación corporal. Los psicólogos concluyen que el mayor engagement de los selfies frente a otras publicaciones crea una satisfacción en individuos que les hace repetir la frecuencia de estas publicaciones para mejorar su autoestima. Recuerdo hace un par de años, quizás 3, en Valladolid, que un amigo me contaba que su perfil de Instagram funcionaba bien, pero que cada vez que publicaba un retrato suyo o un selfie suyo, él decía que lo petaba, es decir, se disparaban los likes por 10 o por 20, ¿no? Era impresionante. Y puedes hacer una prueba, ¿eh? Tú mira el timeline de Instagram, de Facebook, de cualquier red visual de una persona joven y verás cómo el retrato y el selfie abundan y acaparan la mayor parte de los me gusta y de los comentarios. Y no es muy diferente en personas no tan jóvenes, debo decirlo. Aquí hay una gran cuestión que se plantea el doctor Todd Grande, que es si los selfies podrían llegar a predecir el narcisismo. Y yo creo que más allá de lo que es la patología clínica, existe una variante subclínica que nosotros vemos todos los días y las vivimos, ¿no? En muchas personas y puede que hasta en nosotros mismos. Por tanto, lo que voy a comentar ahora no se refiere tanto a la patología, a una enfermedad, como a un tipo de conducta, ¿de acuerdo? Se distingue el narcisismo entre grandioso y supuesto que sería el vulnerable. Los narcisistas vulnerables suelen ser introvertidos, mientras que los grandiosos suelen ser extrovertidos. Y existen como 3 fases del narcisismo, de las que vamos a elegir una para desarrollar. La primera es liderazgo y autoridad, que está relacionado con el deseo de ganar poder. No suele ser patológico en ningún caso. Luego sí que saldría la grandiosidad y el exhibicionismo, donde interviene la vanidad, el sentido de la superioridad y la autoestima, que este es un elemento muy de estudio que veremos luego. Y finalmente el tercero sería el derecho a la explotación, que incluye la manipulación a otras personas. Esto sí que es una patología clarísima de la cual no vamos a hablar. En líneas generales, el narcisismo es más común entre hombres que en mujeres. Fijaros, ¿a que no os lo imaginabais? Pues sí. Y decrece con la edad. Esto sí que me lo imaginaba. En cuanto al selfie, las motivaciones rara vez obedecen a conductas narcisistas. Tranquilidad para todo el mundo. La mayor parte de las veces se hace un selfie para informar a otras personas por pura evasión, para potenciar el sentido de pertenencia, de conformidad o como sencillamente parte de un trabajo. Sería el caso, por ejemplo, de los influencers. Poniendo el foco en la faceta más común, que sería la 2, la del exhibicionismo, las mujeres utilizan más que los hombres el selfie grupal y el narcisismo en este caso solo se refiere a lo que son selfies en solitario. Bien, la gran pregunta es ¿por qué hacemos selfies? El 30% es por razones que los expertos califican como posiblemente narcisistas, pero el 70% restante se hace por compartir conexiones, fomentar la autoestima, documentar recuerdos, etc. Hay otros estudios que también incluyen la captación de atención, la comunicación y el entretenimiento, y solo esta necesidad, digamos, de captar la atención de cualquier forma podía llegar a tener alguna motivación narcisista. Hay un rasgo curioso, que es que las conductas narcisistas en los selfies no siempre corresponden a individuos que tengan personalidad narcisista. Esto significa que cualquier persona en algún momento hemos podido tener una conducta narcisista. El peligro es que la repetición de esta conducta puede llevar a cabo un cambio de personalidad. Y eso es lo que permite predecir posible personalidad narcisista a partir de los selfies. Por tanto, respondiendo a la pregunta del señor Todd Grande, sí, se puede predecir esta personalidad narcisista a través del selfie. En el narcisismo vulnerable, recordemos que es el de las personas introvertidas, podemos encontrar patología en aquellas personas que se hacen
una gran cantidad de selfies, pero que casi nunca lo comparten. Y eso suele estar conectado con personas vergonzosas, inseguras, etc. Bien, también el Dr. Tange expone rasgos típicos de la personalidad en los creadores de selfie. Por ejemplo, relacionado con los 5 rasgos de personalidad, dice que en la personalidad de abertura no hay ninguna asociación. En la personalidad de extroversión sí que hay una relación que es positiva con esa idea de captar la atención. En la personalidad de consciencia no hay relación. En la personalidad de agradabilidad sí que hay una relación positiva con la idea de comunicar y de crear como un archivo histórico. Y finalmente, en la personalidad neurótica hay una relación negativa. Son personas que hacen muchos selfies que no los publican. Entonces vamos un poquito a lo que creo que estáis esperando, que sería en cuanto a nuestra marca personal. ¿Cómo nos debería ocupar y preocupar todo esto de los selfies, ¿no? Entonces, como hemos visto, no debemos preocuparnos si utilizamos los selfies como diversión, como archivo de fotos, como autoafirmación o incluso captación de atención. Lo que sí deberíamos hacerlo, sí deberíamos preocuparnos cuando necesitamos obtener la aprobación de nuestra comunidad en forma de likes o de comentarios para poder sobrevivir. Este sí que es un caso en el que sería recomendable buscar otras fuentes alternativas para fomentar nuestra autoestima y autoconfianza, puesto que esto sí que puede degenerar en una conducta compleja. Una posibilidad que hoy nos brindan algunas redes sociales, por lo menos yo la he visto, me la han ofrecido desde 2 o 3 redes sociales, es eliminar la visualización de los likes, que es una opción interesante para perder de vista esta angustia que muchas personas sienten sobre si una publicación ha tenido más o menos likes, ¿no? Nuestra identidad, recordemos que no la definen los likes, tampoco los comentarios ni los seguidores. Y tengamos esto muy en cuenta porque es un aspecto clave y lo voy a repetir. Nuestra identidad no la definen los likes, ni los comentarios, ni los seguidores. El intento de proyectar una imagen digital idealizada, que no se corresponde con la real, que este sería otro problema, puede además traer otros problemas de coherencia de marca personal. Esto se traduciría en que cuando alguien nos desvirtualice se lleve una decepción. Y en este sentido lo digo ¿por qué? Porque un procesamiento excesivo en la imagen de un selfie, por ejemplo, personas que cambian proporciones, se adelgazan, modifican color de la piel, de los dientes, etc., no sería aconsejable hacerlo puesto que incurre en un problema de coherencia. Es decir, yo puedo enamorarme de esa persona y luego al conocerla llevarme una decepción, ¿de acuerdo? Con lo cual esto estaría un poco en disonancia con la autenticidad de nuestra marca personal. Personalmente yo me hago pocos o casi ningún selfie, quizá me habré hecho 3 en la vida, quizás porque ya me aburre ver siempre la misma perspectiva de mí mismo, me aburre un poco y prefiero la verdad la perspectiva de la cámara ajena, que siempre me descubre cosas nuevas, ángulos nuevos sobre mí. La verdad es que ahora utilizo más, creo que muchos de vosotros lo hacéis, lo que se conoce como el selfie testimonio, que es lo que da fe de que has estado con una persona o personas concretas o lo que has estado en un lugar determinado. En el post he colgado una fotografía muy interesante de selfie testimonio de la campaña de Hillary Clinton contra Trump, muy interesante, en que cientos de personas se hacen un selfie y en el fondo está Hillary Clinton para que conste que en aquel momento cada una de estas personas estaba en formato real, en formato presencial con Hillary Clinton. Bueno, en conclusión de todo esto, la idea es que hacerse selfies no tiene por qué ser un síntoma de narcisismo en sí mismo, sino parte de algo natural en una sociedad donde las tecnologías nos permiten compartir instantes instantáneamente, valga la redundancia, ¿no? Así que respondiendo a la pregunta del título, selfie, autoafirmación o narcisismo, yo apuesto por autoafirmación y dejo que Narciso siga ahí en el fondo del lago. Bueno, llega la recompensa de los que escucháis el podcast hasta el final, con mis recomendaciones de la semana. En artículos, esta semana te recomiendo los últimos posts, y es una casualidad, de verdad, de Joan Clotet, de Arantxa Ruiz y de Francisco Alcaide, que los 3 coinciden en tratar la asertividad y saber decir que no con argumento, con elegancia y con mucho arte. En podcast me ha gustado mucho el Al otro lado del micrófono de Jorge Marín, con 7 cosas que odian los oyentes del podcast. Muy interesante. Y en vídeos, esta semana recomiendo la TED Talk de Julian Treasure sobre cómo hablar para que la gente quiera escucharte. Un clásico de 2013 que lleva cerca de 50 millones de visionados, no está nada mal, y que creo que aporta bastante. Espero que te haya gustado este podcast sobre selfies, autoafirmación, narcisismo y marca personal.
Si es así, no olvides compartirlo con aquellas personas a las que creas que puede aportar. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.